Lo más probable es que al iniciar a estudiar temas de ciberseguridad, una de las primeras herramientas que escuchaste es acerca de las herramientas de escaneo de vulnerabilidades. Herramientas como Nessus o OpenBAS, que tú fácilmente las puedes instalar en tu laboratorio de práctica. El problema aquí es que un escáner puede darte 1000 vulnerabilidades en una tarde. Lo que no te dice este escaneo cuál de esas vulnerabilidades puede ocasionar un incidente real. Y es que es justamente esta situación cuando empiezas a utilizar herramientas sin realmente entender varios fundamentos. Parte de esto es de que tienes estas 1000 vulnerabilidades, y parte de no saber cuál de estos puede ocasionar un incidente real radica en entender pues que uno cae en las trampas de no validar cuáles vulnerabilidades realmente necesitan ser arregladas, que se le dé prioridad a esas vulnerabilidades solamente por el número de severidad de la vulnerabilidad, y parches que se aplican sin siquiera comprobar nada o que se instalaron de forma correcta, o por otro lado que rompieron algo. Y esa es la realidad. Encontrar vulnerabilidades puede ser la parte fácil, pero en cambio decidir qué hacer, cómo priorizar estas vulnerabilidades y no ahogarte en miles de falsos positivos es la parte donde el trabajo complicado empieza. Y el primer problema aparece antes siquiera de encender el escáner. El objetivo es saber qué estás escaneando o qué vas a escanear. El concepto de Vulnerability Management no es solamente una herramienta y tampoco se trata de un reporte que se hace mes con mes. Esto es un proceso continuo y la diferencia se nota en los resultados. Ya que no, manejar Nessus con una licencia para administrar miles de sistemas no es que ya hayas recorregido los problemas de vulnerabilidades que puedan encontrar en tu infraestructura. Se necesitan muchos pasos extras y configuraciones para que tu escáner sea realmente fiable. Y para que tu escáner sea realmente fiable hay que tener todo este ciclo de cómo administrar el Vulnerability Management o el manejo de las vulnerabilidades. Es necesario descubrir, identificar las vulnerabilidades, validar que realmente sea una vulnerabilidad y no un falso positivo, priorizar cuáles vulnerabilidades se tienen que remediar porque realmente se necesitan remediar dichas vulnerabilidades o mitigar el problema que puede existir gracias a esta vulnerabilidad, verificar que realmente se hayan implementado los controles adecuados y posteriormente a esto reportarlo, ya que como lo mencioné hace un momento es muy fácil encender el escáner, poner una IP porque es lo primero que te muestra, pon aquí tu IP para escanear, pero realmente ¿cuál es el trasfondo? ¿Entiendes qué es la diferencia entre un escaneo con credenciales y sin credenciales? ¿Te das cuenta de que el escáner está haciendo realmente un escáner a un sitio web o solamente a una dirección IP? ¿Cómo es que funciona este escáner? Todas estas cosas son cosas que necesitan profundizar, porque si solamente ejecutas por ejecutar un escaneo no te va a dar información importante, y es por eso que se siguen todas estas fases que mencioné. El entender, el descubrir realmente qué es lo que hace un escaneo, qué es lo que necesitas arreglar y cuáles son los artefactos que van a salir afectados. Y aquí vienen dos acrónimos importantes que hay que entender. Uno es el CVE y el otro es el CVSS. El CVE son las siglas de Common Vulnerability and Exposure. Este CVE solamente es como un identificador para las vulnerabilidades. Y creo que es importante que entiendas cómo se crea este identificador porque lo vas a ver mucho cuando estés viendo temas de manejo de vulnerabilidades. Por ejemplo, el CVE suele crearse con el acrónimo de las 3 letras más diferentes números. Podrás notar un patrón, los primeros números siempre son una fecha de cuando se descubrió dicha vulnerabilidad, por ejemplo 2026-0502, y después un identificador único, porque puede que dos vulnerabilidades se encontraron el mismo día, pero una es para Windows y la otra. Entonces esto significa que tienes dos vulnerabilidades similares pero para sistemas diferentes, y cómo los distingues con un número que haga esta diferencia. Después está el CVSS, que es el Common Vulnerability Score System. Este dato es más específico para poder hacer un score, una calificación de lo dañina que puede ser técnicamente o de forma técnica, una vulnerabilidad. Con esta diferencia tú ya puedes ver que CVE es una cosa y CVSS es otra, para que no las confundas. Recuerda, un identificador y un score o un valor de lo que puede ser una vulnerabilidad. Pero ojo, esta severidad técnica no te indica realmente el nivel de riesgo que una vulnerabilidad puede llegar a ser. Y aquí es donde nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué valor real tiene un hallazgo crítico si absolutamente nadie sabe de quién es ese activo y si el activo está expuesto o no? Así que empecemos por ese punto, que puede ser un punto no tan divertido y no muchos lo presumen, pero es realmente importante saber
qué tienes y comprobar que tus hallazgos sean de verdad, no solamente números inflados. Y con referirme a saber qué tienes, me refiero a saber cuáles son tus activos reales. Porque ¿qué crees? La cobertura de tu inventario le va a poner techo a todo este programa de escaneo. Lo que no está en tu inventario, en teoría, no se escanea. Y lo que no se escanea no existe para ti, para poder visualizar este vector de ataque que podría existir en algún sistema. Pero ¿qué crees? Para un atacante sí existe, a menos que de plano sea un sistema que está apagado o ni siquiera está expuesto a internet. Pero ese es otro punto. Lo importante es tener bien desarrollado un inventario de activos, que esto significa saber realmente qué existe en tu entorno. Por ejemplo, si hablamos de un laboratorio local, no nos vayamos a cosas tan extremas como un ambiente empresarial. Tu inventario puede existir desde tu computadora personal, una computadora del trabajo, una tablet, cuántos celulares están conectados, y ese podría ser tu inventario. Pero también, si nos vamos un poco más allá, si tienes máquinas virtuales en una de estas computadoras, también son parte de tu inventario, porque de cierta forma se conectan a tu red. Los dispositivos inteligentes, como lo pueden ser focos, Alexas, todos estos dispositivos de IT, OT, también son parte de tu inventario, porque como lo menciono, si no los tienes inventariados, no existen en teoría y puede que se conviertan en un vector de ataque. Ahora magnifica esto a un nivel empresarial, que necesitan tener equipos de cómputos, redes, contenedores, máquinas virtuales, switches, routers, televisiones conectadas por internet. Todo esto se considera para un buen inventario. Una vez teniendo toda esta información de nuestro inventario de los activos, podemos empezar a trabajar los escaneos. En un escaneo existen dos tipos de escaneo: autenticado y no autenticado, y es importante entender este tipo de escaneos no más que nada por cómo se configuran, sino por qué es lo que ven. Un escaneo no autenticado te va a mostrar mucho menos información que uno autenticado, porque como su nombre lo indica, estás dando credenciales de acceso para que el escáner pueda ver un poco más allá de lo que solamente hay en la superficie, porque es lo mismo que haría un atacante: escanea tu red, ve ciertas vulnerabilidades, pero si no tiene credenciales para acceder al sistema, va a ver las vulnerabilidades que se muestran por fuera. Puede que por dentro existan otras, y si de alguna forma logra penetrar en los sistemas, va a obtener más información para hacer ataques más precisos. Por eso es tan importante realizar la validación, porque recordemos que un escáner reporta señales, no verdades. Pueden existir muchos falsos positivos, alertas duplicadas del mismo activo pero por diferentes interfaces, activos que ya están descomisionados o que ya no están directamente en la red, hallazgos que ya cuentan con un control compensatorio para poder cubrir esta vulnerabilidad y muchos otros puntos, lo que esto causaría que si todo esto lo mandas a un equipo de infraestructura, va a perder credibilidad de lo que realmente es una vulnerabilidad y es algo que se necesita manejar, a solamente información basura que no necesita procesarse. Por eso es tan importante la validación. Entonces, ya tienes tu inventario, ya hiciste un escaneo, validaste que existieran falsos positivos y los que realmente son hallazgos críticos. Ahora sí llegamos a una pregunta que tienes que entender muy bien cómo analizarla, porque normalmente en un área de trabajo te la van a llegar a hacer. ¿Qué es? ¿Cuál vulnerabilidad arreglamos primero? ¿A cuál le vamos a dar prioridad? Y aquí es donde un pensamiento crítico de analista te va a dar más ventaja a lo que solamente un programa puede decidir. Y es decidir qué es lo que entra primero en la fila. Te pongo un escenario. El primero, un sistema que contiene información de datos bancarios y que tiene una vulnerabilidad clasificada con un score de 9.8. Pero este sistema está en un edificio, en un cuarto específico, resguardado bajo llave, sin conexión a internet, y para poder encender el equipo se necesita un cable que está resguardado por uno de los CEOs o ejecutivos de alto rango de la empresa. El segundo escenario es un sitio web que tiene una vulnerabilidad con un score de 5.2, pero ese sitio web es accesible para todo el mundo y ya cuenta con un exploit, o más bien ya existe un exploit que puede utilizarse para romper la vulnerabilidad que tiene ese sistema. El tercer escenario es una cuenta con permisos administrativos que no tiene Multi-Factor Authentication activado. Y aquí es donde te pregunto, ¿qué escenario se maneja primero? Al principio, solo con la información de los conceptos, puede que elijas la vulnerabilidad crítica, porque es un número alto, porque esto es muy peligroso y puede generar mucho daño. Pero con el contexto de negocio, te das cuenta que realmente hay que darle prioridad a la vulnerabilidad media de la página web que está expuesta, porque justamente está expuesta y esta vulnerabilidad puede ser explotada. Es por eso tan importante tener esta lógica de qué va primero que otras cosas. Qué vulnerabilidad, a pesar de que sea de alto riesgo, puede que no tenga tanto valor arreglarla o remediarla, a diferencia de una que puede ser de un menor valor. Y puedes decir, hey, ¿no sería más importante la cuenta administrativa
porque no tiene habilitada la multifactor authentication y esto puede ser muy peligroso, también es completamente válido. Esto va a depender completamente del contexto del negocio, porque no di más contexto ni información de dónde está esa cuenta. A lo mejor esa cuenta está en una computadora personal de alguien que necesitarían robársela para poder acceder de esta manera, que puede ser una probabilidad de que suceda o no. También por eso está relacionado al risk management o el manejo de riesgos. Y como puedes darte cuenta, todo eso está relacionado con el manejo de riesgos y las vulnerabilidades. Te tienes que hacer la pregunta de esta semana, ¿qué vulnerabilidad puedo remediar para que sea menos probable que genere un tipo de ataque, que sea peligroso, que beneficie más al remediarlo y el tiempo y esfuerzo? ¿A qué otras puedo postergar un poco más porque realmente no va a afectar mi sistema o a mi infraestructura? Y perfecto, ya llegamos a esa parte en la que identificaste que existe, validaste que existía una vulnerabilidad, la remediaste de alguna manera, pero ¿y ahora qué sigue? El proceso no puede detenerse aquí, porque ¿cómo sabes realmente que esa vulnerabilidad ya no existe, que el vector de ataque fue cerrado? Y aquí es donde entra la parte de verificar, medir y comunicar los hallazgos. Aplicar un parche y cerrar un riesgo no son la misma cosa, ni tampoco funcionan de la misma manera. En esta parte del proceso lo que tienes que hacer es validar, volver a ejecutar un escaneo para ver que la vulnerabilidad haya desaparecido. Y una vez hayas hecho este escaneo y la vulnerabilidad haya desaparecido, también tienes que verificar que las configuraciones hayan quedado bien implementadas. Porque a veces puede ser de que el escáner te diga, ¿sabes qué? Existe una vulnerabilidad de un Python, de una versión viejita que ya no está soportada, necesitas actualizarlo a una versión más nueva. Entras al sistema, si por ejemplo es un Linux, ejecutas un comando para poder actualizarlo. Este se actualiza y en el sistema pues ya todo quedó bien, ya ves que la vulnerabilidad ya no existe. Regresas al escáner, vuelves a hacer el escaneo y una de dos, vuelve a aparecer la vulnerabilidad o ya no aparece. En el primer escenario de que lo vuelve a detectar, puede ser que la versión del Python sigue existiendo en el sistema y sigue configurado. Lo único que hiciste fue actualizar, pero realmente solo se instaló una versión más nueva. A veces puede suceder. Por otro lado, puede ser que ya no aparezca la vulnerabilidad, pero si entras al sistema, vas a ver que sigue existiendo esa versión de Python. Y aunque ya no aparezca en el escáner, sigue siendo un vector de ataque que los atacantes pueden utilizar. Por eso es tan importante hacer estas verificaciones antes y después de ejecutar medidas de corrección. Y por último, comunicar justamente sus hallazgos, porque esto se va a convertir en métricas que van a beneficiar al trabajo. Puedes decir, esta primera semana detectamos 7200 vulnerabilidades, arreglamos 200 porque 7000 eran falsos positivos. Procedimos a hacer una mejor configuración. Esta segunda pasada solamente detectamos 3600 vulnerabilidades, de las cuales pudimos remediar realmente 2000, de las cuales no eran falsos positivos, y pudimos mejorar las configuraciones para detecciones, y durante los siguientes escaneos ya solo detectamos 10 vulnerabilidades en toda la infraestructura, verificamos, las arreglamos porque sí eran cosas que se tenían que arreglar, y el resto de datos detectamos que eran falsos positivos, que son vulnerabilidades que realmente no significan un peligro para la empresa, para tu infraestructura, porque son vulnerabilidades que están cubiertas por un riesgo, tienen un método de mitigación diferente, no aplican porque realmente dice que se necesita, no sé, alguna certificación especial en los sistemas, que dentro de la organización no se necesita. Son diferentes datos que van a ser muy importantes comunicarlos para que esto se convierta en una mejora en cómo tanto se puede existir en presupuesto como puede existir en el crecimiento de un departamento que se dedica justamente al manejo de las vulnerabilidades. Y eso es algo que tú fácilmente puedes replicarlo en un laboratorio en casa. Y no necesitas una computadora o un grupo de supercomputadoras en un rack montado para poder crear esto. Puedes crear dos máquinas virtuales, en una instalas Nessus, en la otra tienes un sistema Ubuntu, por ejemplo, que no lo has ejecutado ningún comando así en bruto. Entonces puedes hacer este escaneo y vas a ver cómo te muestra cierta información. Después haz un escaneo autenticado, vas a ver que te va a dar otra información. Ejecuta el comando de actualización del sistema, vuelve a ejecutar el escaneo y vas a ver que te va a dar otra información. Todo esto, todo lo que pudiste haber visto en este video y lo verás en muchos cursos, lo vas a poder entender justamente haciendo esta pequeña práctica en un laboratorio en casa. Para el examen de Security Plus se mencionan temas como el Weak Configuration o configuraciones débiles para ciertos sistemas, el Patch Management o el manejo de parches o el ciclo de manejo de parches, las plataformas Legacy, que es un tema muy importante a cómo se tiene que manejar, porque no todas las plataformas Legacy se tienen que descontinuar o se desconectan de la red directamente. Hay productos que necesitan mantenerse funcionales, por lo tanto hay que ver cómo
cómo administrar o manejar o gestionar las vulnerabilidades y riesgos que puedan tener estos sistemas o plataformas, el impacto de las vulnerabilidades y el Security Assessment. Son los temas relacionados que se están viendo en este video, que se pueden tocar en el examen de Security Plus. Y con esto es donde el ciclo se cierra. El Vulnerability Management no se cierra en el momento en el que instalas un parche, se cierra en el momento en el que compruebas que la ruta de ataque o el vector de ataque absolutamente ya no existe. Si te llevas una sola idea de este capítulo, recuerda, el Vulnerability Management no se trata de coleccionar CVEs, se trata de cerrar rutas reales de ataque y poder demostrar que estas rutas han sido cerradas. Y recuerda un punto muy importante, la diferencia entre CVE, que es más para identificar, y CVSS, que es para calificar. Claro, esta calificación no es absoluta sobre el riesgo, se necesita el contexto del negocio. Y muy bien, con esto finalizamos el capítulo 9 relacionado con Vulnerability Management. Si tienes alguna duda o quisieras que revisáramos algún tema específico, ya sea de la certificación de Security Plus o cualquier otro tema de ciberseguridad, no dudes en dejar tus comentarios para poder atenderlo puntualmente. Muchas gracias por ver el video y nos vemos dentro de una semana o dos aproximadamente. Hasta luego.